vamos a preguntar a Julio Burtman, analista político, qué herramientas tenemos políticamente como para que esto siga y tenga una buena conclusión. Julio, buen día Burtman, ¿cómo le va? María lo saluda. ¿Qué tal, María? Buen día. Bueno, aquí estamos el día después del paro, estábamos poniéndole un poco de onda también a la mañana porque todo parece mucho, ¿no es cierto? Hablamos de la economía, de la política y todavía son todos interrogantes. Julio, ¿qué pregunta se hace usted hoy después del paro? Bueno, varias cosas. Creo que por un lado el paro fue más político y simbólico que otra cosa porque la CGT ya había obtenido un triunfo en los tribunales deteniendo los aspectos laborales del decreto, ¿no? Por lo tanto, cuando la CGT comenzó a preparar este paro era una situación distinta. Es como que la CGT, aún habiendo tenido un triunfo muy importante en términos jurídicos, decidió seguir adelante con el paro que había preparado, que había comenzado a pensar cuando todavía no sabía cómo le iba a ir en los tribunales. Pero, por un lado, creo que el paro termina siendo algo político y creo que es impactante que se produzca un paro a tan poco tiempo de un gobierno nuevo. Por otra parte, creo que la oposición, que no tiene liderazgo, que no tiene conducción, sobre todo me refiero al peronismo, ¿no? Que Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa están retirados, pero bueno, creo que está encontrando activar un poco su voz, ¿no? Creo que la oposición queda como movilizada después de esto, en una estructura más horizontal, ¿no? Y por otra parte yo creo que Milei no sé si está preocupado por el paro, creo que él tal vez en algún punto se sienta desafiado y eso lo hace tal vez fortalecerse un poco, ¿no? Porque el estilo de Milei claramente es de confrontación y creo que a él estas cosas no le vienen mal. Bueno, la realidad es que mientras la gente miraba la plaza ayer para ver cuánta gente había, Milei miraba el Congreso, porque ahí estaba la ley ómnibus. En ese sentido, ¿qué opina usted, Burtman? ¿Cómo va Milei con la ley ómnibus? Bueno, todavía no sabemos, ¿no? Da la impresión que la ley, bueno, obtuvo su dictamen de comisión, que es muy importante, y va a pasar al plenario, después habrá que ver cómo queda esto en la otra Cámara, en el Senado, pero bueno, por ahora pareciera que va avanzando, siempre y cuando el gobierno siga cediendo, porque ya se dio unas cuantas cosas en el tratamiento en comisiones, y ahora viene el plenario donde, por ejemplo, Miguel Pichetto, que es un referente un poco de este nuevo bloque de centro pragmático, que es muy heterogéneo, pero que es fundamental, dijo en un tuit que publicó ayer que su sector va a apoyar en general, pero que se va a poner en la pesca, el tema retenciones, el tema jubilaciones. O sea, Sí, lo que dijo Pichetto es la ley va a seguir podándose. Lo que dijo Pichetto es que Caputo no tenía que apretar a los gobernadores, ¿no? No, creo que esto no... Bueno, Stolbizer dijo que va a pasar de la ley ómnibus a la ley minibús. Y probablemente tenga razón, ¿no? El proyecto original, que era tremendamente ambicioso, muy abarcativo, algo pocas veces visto, va a seguir teniendo muchos componentes, pero bueno, seguramente muchos se van a ver, van a seguir saliendo del texto original. Yo creo que para que esto avance, bueno, hace falta todavía más poda de ramas, ¿no? Más poda de ramas. ¿Y usted cree que hay un tiempo para podar las ramas? Esto es muy nuevo, ¿no? Porque hay muy poca experiencia en el tratamiento de una ley tan grande. Por lo tanto, me pregunto cómo es el tema del procedimiento ahora en adelante, ¿no? Porque por un lado el Congreso tiene sus tiempos, pero por otro lado sus tiempos máximos antes que los proyectos tengan que volver, etcétera, pero por otra parte creo que ya esto se viene debatiendo bastante, creo que el Congreso está trabajando, ¿no? Ahora, el Congreso está trabajando, pero es cierto que están diciéndoles a los gobernadores, miren, si no nos aprueban esto en el Congreso de la Nación, el ajuste va a ser más grande y va a recaer en las provincias. ¿Eso es apriete o eso tomen conciencia de que esto va por acá? Bueno, la palabra apriete es un poco peyorativa, ¿no? Pero
y aparte suena a ¿Cuál una sería, práctica cuál sería el exclusiva, ¿no? sinónimo Pero, que a usted le gustaría? no, yo diría que esto es un gobierno con un estilo muy ofensivo, ¿no? Es un gobierno que es prácticamente revolucionario, ¿no? No recordamos, María, ningún gobierno que haya hecho algo parecido al actual, con que poner todo sobre la mesa en dos manos, ¿no? Por lo tanto es un gobierno que se mueve así, va con todo, y eso lo sigue haciendo. Por eso le dice a los gobernadores, si no nos acompañan, vamos a apretar por otro lado, porque queremos ajustar y queremos transformar el Estado, y esto lo haremos o vía legal o vía presupuestaria. Ujú. Bueno, es lo que anunció, de todas formas es lo que anunció en campaña, ¿no? Sí, yo creo que la promesa de ser un gobierno que va con todo, esa promesa la está cumpliendo, ¿no? El que votaba a Milei sabía que no estaba votando a un moderado, sabía que estaba votando a alguien que iba decidido a ir con una motosierra a partir del Estado, ¿no? Por lo tanto, creo que él está cumpliendo con ese espíritu. Después, bueno, en el camino dijo cosas que son distintas a las que está haciendo, por ejemplo, el tema impositivo. Claro, el tema impositivo, ¿usted lo dice por qué? ¿Por ganancias? Sí, es un tema que afecta a mucha gente, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, pero también es un tema en el que Massa hizo campaña, ¿no? Sacando el impuesto a las ganancias, que lógicamente no existe, no debería existir un impuesto al trabajo, pero bueno, también lo que hizo Massa fue campaña con el impuesto a las ganancias. No sé si no debería existir, tal vez es más O en justo este categorías impuesto. altas, pero no. Perdón, no lo escuché. Digo, debería existir en categorías mucho más altas. Tal cual, y que sea un impuesto más inteligente, ¿no? Digamos que es mejor este impuesto que el IVA. El IVA lo pagamos todos y ese es un impuesto injusto. Claro. Bueno, en el No es mundo se justo que paga pague el impuesto a mismo las IVA. ganancias, ¿no? Sí, ganancia es un impuesto más justo, pero bien planteado, ahí coincido, ¿no? Con escalas, claro. Claro, bueno, el tema es, lo que se está haciendo, ¿es duro pero necesario? ¿O lo que se está haciendo usted cree que es una exageración para este momento de los argentinos? Yo creo que era necesario ordenar la macroeconomía y las cuentas públicas. No sé si todo lo que se está haciendo es imprescindible, tal vez algunas cosas sí, otras no. Ajá. Yo creo que el presidente le está buscando la vuelta de diferentes formas. Él primero tenía una propuesta más basada en dolarizar la economía, el tema del Banco Central, etcétera. Después aparece el equipo de macrista. Yo creo que es un gobierno que me recuerda un poco a mí en 1990, ¿no? Que le estaba buscando la vuelta, que tiene claro hacia dónde quiere ir, pero el instrumento, la herramienta la va buscando, está como es como un comprador en una ferretería que está buscando qué herramienta le sirve, ¿no? Ujú. Bueno, lo que pasa es que frente a sí, el gobierno también tiene una oposición, como usted decía, que no tiene un líder, pero sí tiene muchos palos para la rueda, ¿no? No, y yo a la oposición le entiendo, porque lo que estamos viendo por ahora, justamente, no es una oposición liderada, conducida, articulada por nadie, pero sí es mucha gente que está protestando porque está disconforme con cosas. Y no me refiero solamente a los trabajadores que estuvieron ayer, los desocupados que estuvieron ayer con los movimientos sociales que acompañaron a la CGT también. ¿Había muchos trabajadores y desocupados? Yo creo que sí, no era una marcha puramente de la CGT, ahí vimos que había otras cosas también, ¿no? ¿Qué cosas? Pero acá en Buenos Aires, en Rosario, se vio gente, no sé, en Mar del Plata no tuvo No, fue oportunidad de ver, una pero marcha importante. Nadie le va a sacar la importancia que tuvo. Pero digo, era una marcha promovida, era una marcha que lógicamente estuvo organizada, armada. No fue la gente, toda la gente que fue voluntariamente. Mucha gente fue porque quería ir y mucha gente fue movilizada. sí, eso siempre es así, claramente, ¿no? Ujú. Siempre hay niveles de organización en las marchas. Solamente la del 2001-2002 eran completamente espontáneas, que la gente salía así Claro. en chancletas a la calle. El resto la gente se organiza, pero creo que acá el factor político está presente, pero creo que realmente mucha de la gente que se moviliza de todo tipo está enojada. Yo pienso, sacando el tema de los sindicalistas, pienso que el sector de la pesca, bueno, el sector de la pesca
está preocupado en serio, ¿no? Para hablar de un tema más marplatense. Y también creo que ese sector va a conseguir lo suyo. No creo que realmente el tema de la apertura completa del mar argentino funcione. Ajá. Y así hay mucha gente que está disconforme. Pero bueno, era un proceso que iba a haber obviamente mucho disconforme, Claro, porque ahí, se están tocando ahí que se había. juega la representación de los legisladores. Yo digo, ahí tenemos que medir cuánto nos representan para defender los derechos, ¿no? Sí, creo que esta coyuntura argentina puso de manifiesto que la representación política es algo muy complejo, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, hay muchos sectores que buscan, pienso en Adrián Suar, por ejemplo, ¿no? Alguien que representa genuinamente los intereses de la industria cultural. No sé si él tiene alguien que lo represente en el Congreso. ¿Por qué tiene que salir a hablar él y no alguien por él, no? Ajá. Sí, habría que ver también cuáles son las prioridades. Usted habla de pesca, yo creo que es prioridad, porque también genera trabajo, son industrias que han invertido mucho también para estar en la situación que hoy están, viendo que pueden perderlo. En cambio, bueno, hay otras historias de trabajos que tampoco tienen la misma base de esfuerzo y sacrificio, ¿no? O sea que no se puede comparar a Adrián Suar con la pesca. No, los comparo en el sentido de sectores que se sienten afectados por estos cambios propuestos, que salen a hablar en forma directa, y por eso la situación se ve medio caótica, ¿no? Porque el ciudadano común prende la radio y la tele y ve que se está quejando mucha gente distinta, y todo eso parece como un conjunto de voces, como no hay una orquesta, Claro. ¿no? Lo que No pasa hay es una que se tocan sinfonía, acá es muchos un conjunto de voces, intereses, Julio. Se tocan muchos intereses de Tal todos los cual. sectores. Ahora, si yo estoy tocando intereses de gente que da trabajo, ojo ahí, porque la sensibilidad que hay en el pueblo argentino hoy por falta de empleo, por pobreza, es muy grande. Ahora, si toco intereses del Inca, por ejemplo, donde hay cantidad de empleados, que no sé si son necesarios todos, ahí tendríamos que evaluar, ¿no? Porque es el Estado el que sostiene. En cambio, en una empresa privada es el privado. Qué sé yo, yo creo que hay de todo que en esta coyuntura, no creo que hay intereses que se ven tocados que realmente son de sectores que merecerían el acompañamiento del gobierno, porque tal como decir, son áreas que dan trabajo, Claro. y otros que tal vez no tanto, qué sé yo, pero bueno, es una... Es que aquí se lo ha que armado nos... un revuelto gramajo muy grande. Exactamente, y aquí lo que también está quedando expuesto es que el Estado ha estado sosteniendo organismos del propio Estado, empleos creados, inventados, que tampoco tienen razón de ser, y también por todos estos gastos estamos como estamos, ¿no? Mira, yo ahí tengo una visión un poco distinta. Yo creo que es cierto que tal vez el Estado puede ser más eficiente y que hay algunos organismos que tienen más empleados de lo que debieran tener, etcétera. Otros no, otros creo que son eficientes y que tienen la cantidad de empleados que tienen que tener. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, creo que en Argentina todo lo que es la AFIP u otros organismos, o ANSES, pese a que tienen muchas críticas a veces por el servicio que brindan, pero que se han mejorado mucho en estos últimos 30 años, ¿no? Uh-huh. Comparado con lo que era en el pasado, que bueno, no tenían ni base de datos siquiera. Pero hay otros que no tanto. También es cierto que el gobierno busca batallas medio simbólicas, ¿no? Porque el Inca, no sé, está bastante demostrado que eso no tiene costo real, fiscal sobre nuestros bolsillos, es algo muy chiquito. Uh-huh. Pero bueno, se convirtió en un símbolo. Pero el gran problema del gobierno que viene por detrás es que la mayor parte del gasto público y necesario no está tanto en el gobierno nacional o en el Estado nacional, sino que está en los estados nacionales, provinciales y municipales, muchos de los cuales han crecido innecesariamente. Totalmente. Pero ahí es una batalla que es muy difícil de dar por el tema político, porque todos los gobiernos, el anterior, el de Macri, todos necesitan los votos de los diputados y los senadores, uh-huh. Y esos diputados y senadores defienden a rajatabla los modelos provinciales y municipales, y ahí es muy difícil meterse porque el gobierno no tiene jurisdicción,
y es muy difícil encontrar un gobernador o un intendente que diga quiero regularizar el gasto en mi jurisdicción. Es muy raro eso. En general todos quieren gastar más, no menos. Julio, ¿y se va a terminar esta historia de prebendas políticas? Digo, que los estados, tanto municipal, provincial como nacional, entiendan que no están para crear empleo como estado, sino para generar inversiones que se conviertan en empresas que busquen trabajadores. Bueno, eso es difícil, ¿no? Y es un tema que no es solo argentino, es un tema universal, creo que... Bueno, pero lo de Argentina ha sido un escándalo, ¿no? Probablemente Hay sí. provincias que tienen más empleo público que privado. Yo creo que sí, en algún momento el Estado comenzó a convertirse en un empleador, dado que le costaba mucho al sector privado crear empleos nuevos, tal vez porque no venían inversiones y por eso el Estado fue, digamos, abriendo sus puertas a gente que tal vez el sector privado debió absorberlas, y bueno, todo se resuelve obviamente con una economía que crezca, ¿no? Claro. O sea, también parte de la pregunta es, ¿se ajusta primero para crecer después o esperemos a crecer para poder ajustar? ¿Usted cree que vamos bien? A ver, yo creo que lo que le valora al gobierno actual es que lo veo muy decidido a arreglar de alguna forma el problema de los desequilibrios macroeconómicos profundos de la Argentina. Ahora, lo que sí veo es que esto es muy caótico, ¿no? Por eso me salió la comparación con Argentina en 1990. Bueno, cuando asume Menem también lo veíamos muy decidido a arreglar problemas, pero hasta que llegó Cabal en 1991 él estaba medio perdido. Yo no sé si el gobierno actual, con Caputo, Sturzenegger, etcétera, encontró ya su tono, ¿no? Me parece que está buscando. Y bueno, creo que sería bueno para Argentina que en esa búsqueda el gobierno tampoco termine tan tirándose tiros en los pies que la gente deje de apoyarlo. Claro, esa sería la estabilidad que no se debería perder, ¿no? Tal cual, ¿no? Si la gente empieza a dar mucho caos. Yo piense, por ejemplo, en un votante de Cambiemos, que acompañó a Milei en segunda vuelta, es un acompañamiento condicional, no, claro. No fue muy convencido, fue como diciendo, bueno, entre Milei y Massa voto por Milei. Ese votante es un votante más blando, y si ese votante ve que hay mucho caos, que los precios no tienen sentido, etcétera, bueno, se puede molestar con el gobierno y dejar de apoyarlo, empieza a caer las encuestas, se debilita. Creo que eso es lo que el gobierno tiene que luchar contra eso, ¿no? Contra la pérdida de apoyo de la gente, sobre todo, que no es el núcleo duro que lo acompañó desde las PASO, ¿no? Es decir, creo que el riesgo del gobierno es no perder el apoyo de sobre todo los votantes el consenso social. Mantener el consenso, exactamente. Gracias, Julio, por atendernos. Seguiremos charlando sobre los temas, porque hablando también y escuchando otras opiniones, vamos estableciendo un poco el panorama hacia dónde vamos, tenemos rumbo, no tenemos rumbo. Julio Burtman, analista político. Cuando hablábamos del Inca y de la cantidad de empleos que mencionaban tiene el Inca o tuvo el Inca, sin tantos empleos, piensen ustedes, sin tantos empleos en un organismo del Estado y con buen funcionamiento del Inca y buen financiamiento para producciones nacionales, fíjense ustedes las maravillas que se podrían hacer con la generación de películas. Esas películas llegan al mundo. Ustedes vieron Argentina 1985, El secreto de tus ojos, bueno, tantas. Tenemos actorazos, producciones magníficas. Si realmente se pudiera invertir en eso, en vez de una carga de empleos que el Estado realmente sostiene, para que muy pocos se beneficien y se perjudiquen muchos más, así como en otros organismos nacionales, provinciales, municipales, si el Estado hiciera lo que tiene que hacer, ¿cuánto mejor estaríamos? Porque realmente esa plata sería para que vengan empresas a invertir, para que vengan productores o productoras a invertir con los artistas nacionales, para que esas inversiones tengan realmente el eco y el resultado de películas maravillosas, como hemos tenido. Bueno, no depende del Estado tener empleos, no depende del Estado generar los empleos, sino generar las inversiones. Ojalá podamos entender eso, ¿no? Tal vez haya muchos que no están de acuerdo porque pierden ese privilegio o esa posibilidad de vivir del Estado,
Qué fácil vivir del Estado. Cobras todos los meses, tenés todos los beneficios, pero no va por ahí el crecimiento de un país. El Estado tiene que generar empleo a través de la parte privada. Esa sería la gran solución, pero bueno, se tocan muchos intereses. Opinión responsable. Información al instante. De un equipo de primera. A la mañana. Con María Delia Sebastiani. Por LU6, Atlántica, más cerca.